Bien, cubrimos el día domingo la segunda parte de esta predicación en Efesios capítulo 1, desde el verso 18 al 23. Y bueno, les leo los versículos aludidos, digamos. Mi oración, el verso 18, es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. En verso 20 al 23, bueno, lo leemos después ese sería el tercer punto de la prédica. Entonces, quiero que primero nos enfoquemos en lo que fue la primera parte, ¿ok? Pe- Como yo les decía el domingo, el verso 18, cuando el apóstol Pablo habla sobre su oración y dice que él ora para que los ojos del corazón sean iluminados y para que los efesios sepan, ¿no? Ese es el verbo que ocupa allí. Primero, ¿cuáles son primero, la esperanza de su llamamiento. Eso lo vimos ya hace una semana. Luego, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y tercero, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de su poder? Y ese verso 19 como que se expande, ¿no? Se expande desde los versos 20 al 23, porque Pablo en el fondo lo que hace es darle a los efesios recursos, o más bien que recursos, argumentos objetivos respecto de ese poder. ¿Y cómo lo demuestra Pablo? eh, con el poder que operó en Jesucristo. Eso es un poco entonces como que en la última faceta de estas tres, ¿no?, peticiones de oración o de esta triple petición de oración de Pablo, que sean respecto de la esperanza de su llamamiento, que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia con los santos y la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. En ese sentido, el verso 19 como que el argumento es el que el apóstol Pablo ahora va a explotar, por decirlo así, en los versículos 20 al 23, que ese fue un punto que nosotros vimos aparte. Pero es bueno que ustedes puedan recordar eso si es que no se alcanzó o no se entendió bien el domingo, lo vuelvo a repetir porque es súper necesario para el entendimiento del texto, ¿ok? Así que espero que la mayoría haya captado eso, por eso me parece necesario volver a repetirlo. Entonces, las riquezas de la gloria, o como traduce la NBI, ¿no? ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Una idea que me pareció muy didáctica es como John Stott lo dice, ¿no? Podemos verlo de esta manera: si el llamamiento de Dios se remonta a los comienzos de nuestra vida cristiana, la herencia de Dios apunta al final. La herencia final, la cual nos ha dado el Espíritu Santo como garantía, dice este autor. Entonces, aquí un examen de manera práctica, ¿no? Recordarán, vamos a repasar un poco a qué se refiere esto de la herencia, pero una buena pregunta práctica para nosotros es definitivamente qué es lo que ocupa nuestra mente hoy. O sea, qué es lo que hoy día gobierna nuestra mente en nuestros anhelos, nuestros pensamientos, porque definitivamente si la herencia eterna de la cual nos habla la Biblia no aparece por ningún lado, eso es sinónimo, ¿no? Podría ser signo de algo que no está bien en nosotros como creyentes. Y bueno, por otro lado también es por lo cual Pablo está orando por estos efesios. Entonces quiere decir que si hoy día, por ejemplo, cada uno hace ese examen personal y se da cuenta de que lo que ocupa nuestra mente hoy no es pensar en las cosas celestiales o eternas, eh, entonces esta oración es precisamente para nosotros. O este modelo de oración es precisamente la dirección que debe tomar también nuestra oración. Entonces, eso se los repito y se los enfatizo porque eso es muy práctico. Y eso es un examen personal. Nadie le va a hacer a usted un examen escrito para que usted pueda diagnosticar eso. Cada uno de nosotros sabe
que es lo que ocupa nuestra mente. Y obviamente lo que ocupa tu mente, tú también lo vas a manifestar. O sea, es difícil que alguien tenga su mente en las cosas celestiales y su vida ande en desorden o en otra cosa, ¿no? El que tiene la mente puesta en las cosas del Señor, créame que va a andar en los asuntos del Señor. Entonces, una cosa lleva a la otra, eso es así. Volviendo al tema de la herencia, ¿no? Yo ahí utilicé Primera de Pedro, capítulo 1 versos 3 y 4. Esta herencia es incorruptible, es inmaculada, es una herencia que va creciendo, esta esperanza viva que dice el apóstol Pedro va creciendo conforme pasa el tiempo. No se consume como podría ser una herencia de este mundo, ¿no? Tú puedes recibir algo, pero eso se va a consumir, se va a extinguir, se va a gastar. En cambio, lo que nos espera como herencia respecto de las promesas que Dios nos ha hecho, eso va a trascender y en nosotros también debe crecer esa esperanza. Un creyente que lleva meses en Cristo tiene una perspectiva, un conocimiento respecto de las herencias en gloria, pero aquel que lleva 10 o 20 años, o 30 o 40, debiese tener aún más expectativa respecto de eso. Debiese tener un conocimiento incluso mayor y una esperanza mayor. Esa esperanza debiese ir desarrollándose y no decreciendo, sino que desarrollándose. Recuerden ustedes, hermanos, cómo vivían los hermanos del siglo primero, los hermanos de la iglesia primitiva. Ellos vivían con la conciencia permanente del inminente regreso de Cristo. Y eso obviamente moldeó sus vidas, ¿sí? Moldeó sus vidas de manera práctica. Eso también nosotros lo tenemos que recuperar, no, no es la primera vez que lo decimos, ¿no? Pero debiésemos tener más en cuenta las cosas eternas. Y obviamente, también a modo de aplicación, para los que hoy día sufren, ¿no? Para los que hoy día lo están pasando mal, em, esto también es una buena esperanza. Como dice Pablo a los Romanos en 8:17, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Eso es parte de la herencia, ¿no? La gloria de Cristo en nosotros cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Y aquí esto nos golpea de manera positiva, espero, sobre todo cuando las cosas no van bien, cuando tú lo estás pasando mal, cuando tienes distintos tipos de problemas. Dice el verso 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo, ¿no? De este tiempo, presentes, no son dignos de ser comparados con la gloria que se nos ha de ser revelada. Entonces, cuando contrastamos las dificultades presentes, los problemas, las enfermedades, las escaseces, todas esas cosas que a nosotros nos mueven el piso, dice Pablo, cuando las comparamos con la gloria que se nos hace de revelada, ni siquiera hay parámetro de comparación. Por lo tanto, pensar en estos asuntos eh, debe ser un bálsamo para nosotros. Debe ser un bálsamo para nosotros. Nuestras incertidumbres palidecen, ¿no? Frente a esta expectativa que debemos tener de lo eterno. Pero si nosotros no estamos frecuentemente alimentando este tipo de conocimiento, tal como el apóstol Pablo ora, ¿no? Para que sepan. Si nosotros no estamos sabiendo de estas cosas eternas, créame que va a ser muy difícil que dominen nuestros pensamientos. Si en lugar de eso estamos echando a nuestro cerebro, a nuestra mente otro tipo de cosas, va a ser ese otro tipo de cosas la que va a predominar. Entonces ahí tenemos un encargo nosotros, una responsabilidad a la cual atender. El otro aspecto que quisiera resaltar respecto de la herencia es que es una herencia gloriosa y tal como dice nuestro texto predicado como base, es entre los santos, ¿no? Nosotros hoy día experimentamos una imperfecta comunión, ¿sí? En la iglesia, en cualquier iglesia, incluida la nuestra. No hay una iglesia que experimente una comunión perfecta y absoluta entre sus integrantes, al menos de este lado, ¿no? De la gloria. Es imperfecta porque nosotros mismos somos imperfectos. Pero en cambio, cuando estemos con el Señor, ahí sí experimentaremos una gloria que será eterna. Y este texto también de ánimo y de aliento para nosotros, segunda de Timoteo 4:8,
En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y ahí otra pregunta más para cada uno de nosotros, amados hermanos. ¿Amamos, deseamos la venida del Señor? Porque obviamente los que aman su venida, aman a Cristo, aman a Dios y lo reflejan también en esa esperanza viva que aguardan, ¿no? Que esa herencia se llegue a manifestar de manera total. Bueno, este es el segundo punto de oración del apóstol Pablo, ya dejemos lo de la herencia atrás. Seguimos en el segundo punto de la prédica, después vamos a hablar del tercer punto, pero antes de darle el paso a Patricio. Lo segundo por lo cual el apóstol, lo tercero, perdón, lo tercero por lo cual el apóstol Pablo ora es para que ellos sepan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder que opera con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, a recordarnos que este poder extraordinario no es para cualquiera, no es para cualquiera que invoque a cualquier Dios, es para los que creen conforme al Evangelio revelado, y eso lo encontramos en la misma carta, ¿no? Yo les nombré el día domingo, Efesios 1:13, para los que creen el mensaje de la verdad del Evangelio de la salvación, ¿sí? No es un poder para el que lo desee, sino es un poder para aquel que cree, y otra vez este texto lo vuelve a enfatizar, ¿no? Entonces eso deja de lado cualquier otra secta o creencia que no tenga el Evangelio, ¿no? Este poder de Dios del cual nos está hablando es un poder para aquellos que creen. Y también otra vez, como decía John Stott, ¿no? Este es el poder que nos permite hacer el tránsito también. El tránsito entre esas herencias, entre la esperanza del llamamiento y la herencia. Ese es el poder que nos permite hacer ese tránsito, ¿no? El poder de Dios, porque si dependiera de nuestras debilitadas fuerzas, créame que no sería posible. Y aquí también una pregunta práctica para nosotros esta noche. ¿Cuántas veces hemos querido quizás tirar la toalla? ¿Cuántas veces hemos querido no seguir? Y quizás algunos mismos están en esta misma situación. Y es bueno entonces recordar, tal como dice el texto, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Porque si Dios nos salvó, amados hermanos, de cuando estábamos en el lodo, no te quepa duda de que el mismo poder que nos salvó del pecado nos va también a levantar ese poder extraordinario para los que creen. Además dice el texto conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. La reunión de esos tres términos que dicen relación con el poder, ¿no? Eficacia, fuerza y poder, lo explicábamos el domingo en el original griego, lo que busca es enfatizar. Los tres términos están hablando de lo mismo, o sea que el poder de Dios en nosotros los creyentes no tiene parámetro de comparación. Y ahí también encontramos esa aplicación, ¿no? Que nosotros debemos conocer, también saber de este poder, pero también buscar las maneras de que podamos vivir en este poder. Ese es el punto número dos. Y como les decía, lo que vamos a ver ahora va a compartirnos Patricio, pero lo que vamos a ver ahora en el punto 3 es el argumento objetivo de Pablo respecto a este poder. Amén. Buenas noches, iglesia. Que el Señor les bendiga. Respecto claro, este punto, versículo número 18, ¿cierto? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia a los santos? Y es que debemos entender la importancia de esta herencia, que va más allá, yo pensaba en esto, que una herencia que va más allá de lo material o de lo que es temporal. Y mucho hoy en día uno puede ver videos en redes sociales o otro tipo de predicas, es que mucho se enfoca hoy en día en lo terrenal, en que hoy en día debemos vivir la mejor vida, en que, no sé, hace poco veía un video que hablaba sobre que un cristiano no debe pasar necesidades o no debe ser pobre, pero esto es muy distinto a lo que uno ve en la Biblia, a solamente el hecho de ver el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue su vida. Y es que nosotros nos debemos enfocar en ello, en más que buscar en estas cosas que son temporales,
es buscar la herencia que nos permite el Señor tener, que es en la riqueza en su gloria. Entonces, cada uno de nosotros tiene un llamado, tiene un propósito en esta vida, y tal como el pastor decía al principio, esto también nos debe dar esperanza para nuestro diario vivir. No siempre tenemos buenos días, no siempre hay días con ganas, pero sin embargo tenemos el amor del Señor que nos acompaña. Entendemos y sabemos que Él es fiel, que Él nos sostiene. Así que en ese primer punto, bueno, pidámosle también al Señor que nos guíe hacia las riquezas de su gloria y a estar enfocado en ello, en no solamente en lo temporal, sino en las promesas eternas. Continuando después con el versículo 19, ¿cómo podría quizás este versículo ayudarnos en nuestro diario vivir? Y es que tenemos que recordar que el mismo poder que hizo que nuestro Señor Jesucristo resucitara, el mismo poder que está hoy en día, sigue siendo Dios el mismo. Entonces eso también nos debe dar aliento de que quizás la realidad de lo que estamos viviendo hoy en día no es algo eterno, es algo que de pronto es pasajero, de que el Señor no nos deja solos, que el Señor nos acompaña, y también recordar Romanos cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y por último, cierto, este versículo también nos recuerda que en nuestras luchas tampoco estamos solos, que tal como hemos visto también en los devocionales los domingos, que tenemos a la comunidad, tenemos nuestra iglesia local, tenemos a nuestros hermanos también que nos ayudan, podemos pedir oración, podemos pedir consejo, y por sobre todas las cosas también tenemos la palabra del Señor que es nuestra guía en nuestro diario vivir. Entonces, una cosa que ha sido muy práctica a mí en lo personal es recordar y es hablar las promesas eternas que nos da el Señor, que son más esperanzadoras de que lo que estamos viviendo no es lo que siempre vamos a vivir, sino que el Señor nos tenemos que recordar en sus promesas y confiar en que Él está con nosotros siempre, tanto en los buenos momentos como en los malos momentos, y que Él, si en algún momento nos llamó, Él nos va a sostener. Amén. Gracias, Patricio. El tercer punto, como yo les dije antes, y es bueno también que lo puedan ir viendo así, que vayamos viendo el flujo del texto, ¿no? Finalmente nosotros, o en este caso yo, hago estas divisiones eh, conforme el texto lo permite, pero todo tiene una razón de ser, digamos, todo tiene una explicación. Y aquí entonces el apóstol Pablo va a basar esto. Recuerden que él decía, él oraba para que supieran. Entonces, ahora él se basa en hechos objetivos, argumentos sólidos y nada menos ni nada más que se basa en ese poder del cual él dice que nosotros los creyentes tenemos a disposición y dice que es el mismo poder, por ejemplo, en el verso 20 dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en lugares celestiales. Podríamos ver eso como dos resultados. Primero, el poder lo resucitó de los muertos y luego lo sentó a la diestra en lugares celestiales. El poder de la resurrección, el poder también de la entronización, ¿no? O más bien el poder se manifestó en esos dos sucesos. ¿Cómo eso podríamos nosotros verlo? Hoy día en teología se habla de lo que es, ¿no? Hoy y de lo que aún no es, ¿sí? De cosas que hoy día son una realidad espiritual, pero que aún esperan una, una realización a futuro total. Y esa es justamente la realidad de la redención. Entonces podemos ver en lo espiritual que esto ya sucedió. Si tú eres un genuino creyente, Dios te dio vida espiritual. Y lo que obró en nosotros también es el poder de Dios, ¿sí? El poder de Dios fue el que nos dio de cómo estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos llamó a vida. Pero también ese mismo poder lo vamos a experimentar de manera final cuando nuestros cuerpos sean glorificados, nuestros cuerpos sean llamados a vida. Esos dos asuntos son súper importantes también como tópicos, ¿no? De nuestra fe, como elementos de nuestra fe. El asunto de la resurrección es muy importante. Y bueno, aquí una pregunta, ¿no? ¿Cuánto sabemos del poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos y lo exaltó sobre todo mal? Y dice este autor, en verdad el mismo poder de Dios nos ha resucitado a nosotros con Jesús de la muerte espiritual, lo que yo les decía recién, y nos ha entronizado con Jesús en lugares celestiales, como Pablo lo demostrará
en lo que vamos a ver la próxima semana, en capítulo 2 del verso 1 al 10. Y ahora la pregunta que siempre nos hacemos cuando recibimos una enseñanza en la palabra del Señor: ¿cuánto de esto es mera teoría y cuánto es experiencia? Y aquí nos confrontamos, aquí viene la parte práctica, ¿no? Nuestra debilidad humana, nuestra lengua, nuestro temperamento, nuestro mal carácter, nuestra malicia, nuestra codicia, lujuria, envidia, orgullo, ah, todas estas cosas que a veces nosotros, aún estando en la fe, no tenemos un perfecto control sobre ellas. No tenemos un perfecto control. Y es necesario, hermanos, que nosotros nos humillemos para admitir esto. Es necesario que nosotros nos humillemos para admitir que fallamos y que pecamos y que definitivamente hay asuntos, hay debilidades que muchas veces van, eh, llegan no quizás a dominarnos, pero sí muchas veces ah, se manifiestan de maneras que no debiesen manifestarse nosotros siendo creyentes. Y la pregunta acá, ¿no? La pregunta es, ¿estas debilidades que nosotros tenemos están más allá del poder de Dios? Imagínense, ¿cuál es el poder de Dios? El poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Definitivamente no. Todos nuestros problemas de carácter, enumerando esos pecados que yo decía recién, no están más allá del poder de Dios. Y cuando nosotros vemos estas cosas, ¿no? Estas actitudes que a veces, como decía antes, no es que, y espero que no sea así, no es que sean parte de nuestro diario vivir, pero sí, a veces experimentamos este tipo de cosas, ¿no? Experimentamos el hablar de más, experimentamos por problemas de carácter, de codicia, de envidia, de orgullo. Em, Definitivamente nada de eso es más grande que el poder de Dios. Por lo tanto, debemos echar mano, ¿no? de este poder. Recuerde que eso es un poco lo que Pablo está haciendo. Es el objetivo de su oración y es ahí también que esta debe ser también nuestra oración. Debe ser nuestra oración, pero ¿cómo yo voy a pedir que Dios me ayude con mi temperamento si yo no reconozco que tengo problemas de temperamento? ¿Cómo yo voy a pedir que Dios trate con mi orgullo si yo no reconozco el pecado del orgullo en mí? Por lo tanto, el primer paso siempre es el confesar, el arrepentirse y pedirle a Dios que nos dé ese poder. Hoy día muchos quieren poder, ¿sí? Incluso entre el mundo cristiano. Pero el poder del cual nos habla la Escritura es ese poder para santificación, ¿no? Ese poder para dejar lo malo atrás, para ir creciendo, para ir madurando. Y eso es muy práctico, ¿no? Eso es muy práctico y debemos nosotros tener esta intención en nuestra oración y en nuestra vida. Lo segundo dice relación con la autoridad de Cristo, dice, lo sentó a su diestra en lugares celestiales, ¿no? Muy por encima, es la misma idea, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La misma idea en el verso 22, y todo lo sometió bajo sus pies. Hasta ahí tenemos esa idea, ¿no? Estar a la derecha de un gobernante, yo les decía el día domingo, es un lugar de autoridad, de honor. Estar sentado a la diestra de Dios es estar entronizado como gobernante del cosmos. Y aunque todos los enemigos aún no han sido destruidos del todo, ¿no? Eso va a ocurrir en la consumación final. Jesucristo hoy día es gobernante, Él está por sobre todo principado, autoridad, poder, dominio. Hay distintas interpretaciones para esto, pero yo les explicaba un poco el día domingo en el contexto cómo probablemente lo entendieron los efesios. Lo cierto es que está hablando de las esferas espirituales y está diciendo que el Señor Jesucristo está por sobre todos ellos y que ya están bajo sus pies. Jesucristo es superior a todo rango espiritual, a todo rango angelical, incluso. ¿Cómo se manifiestan esos oponentes hoy día que si bien están bajo los pies del Señor y están bajo su autoridad, se manifiestan en la filosofía, en la educación, en los gobiernos, en las falsas religiones, en la publicidad y en la cosmovisión en general de un mundo anti Dios, de un mundo que rechaza el Evangelio, de un mundo que rechaza la palabra de Dios. Y es allí, ¿no?, que nosotros tenemos que recordar también este poder que tiene Cristo sobre toda esta
podríamos decir, esta realidad de oponentes espirituales. Si Cristo tiene dominio total, absoluto, sobre todo, todos los poderes demoníacos, entonces nosotros debemos estar confiados, aún en medio de esta generación mala y perversa, podemos seguir confiados. Va a venir la consumación final, ¿sí? Y ahí sí todo enemigo será vencido de manera final y para siempre. Eso es lo que nosotros aguardamos. Pero aún, mientras estamos en ese intertanto, en ese todavía no, tenemos que perseverar y tenemos que tener nosotros también claridad respecto de la soberanía universal, cósmica de nuestro Señor Jesucristo, porque esa realidad espiritual debe a nosotros abrigarnos, debe a nosotros blindarnos, como yo decía el domingo, porque finalmente no hay poder, no hay poder ni demoníaco, ni de Satanás, ni todo lo que él pueda utilizar como estrategia que pueda frustrar la esperanza de los creyentes, porque nuestra esperanza está en Cristo y no hay nadie que esté por sobre Él y todo está bajo sus pies. La segunda idea, respecto al texto, en versos 22 y 23, Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Aquí solamente quisiera resumirlo eh, de manera muy simple, lo traté de hacer así el domingo, pero volver a repetir eso, ¿no? Que primero Jesucristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Aquí la metáfora es un poco distinta a la que nosotros, por ejemplo, vimos en Corintios el año pasado. Porque acá no está hablando de los miembros y eso, acá está hablando de que Jesucristo es cabeza de su iglesia y nosotros somos ese cuerpo. Está enfatizando la unión eh, que es perfecta, podríamos decir, entre Cristo y su iglesia. Es algo que no se puede separar, que no se puede destruir. Y lo otro, ¿no? Que también es muy discutido por los teólogos, es respecto de la plenitud. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es una frase un poco difícil de entender, pero la referencia que se aproxima más, esa que dice relación con que el que llena a la iglesia es Cristo. Quien llena a la iglesia es Cristo. Y esa plenitud viene a nosotros por la obra de Cristo. Entonces ahora, esa plenitud de Cristo en nosotros nos va a llevar a nosotros también a hacer nuestra tarea. Podríamos resumirlo como la gran comisión, ¿no? La tarea de poder llevar también el mensaje del Evangelio, tal como lo dice ahí el Evangelio de Mateo. Tenemos que ir a hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿no? Esa es nuestra obligación, pero las herramientas, los recursos provienen de Cristo, quien llena su iglesia, y de esta unión, ¿sí? Tan inseparable entre un cuerpo y una cabeza. Y esa es la unión que nosotros debemos manifestar y debemos, no sé si fortalecer, porque esto, la Biblia lo trata como una realidad, ¿sí? Tal vez nuestros problemas empiezan a pasar como iglesia cuando nosotros comenzamos a querer dar pasos en independencia de la cabeza. El problema no está en Cristo, no está en su voluntad, el problema siempre va a estar en nosotros. Entonces nosotros somos los que tenemos que mantenernos allí en nuestra posición de cuerpo, ¿sí? Y la forma más objetiva de hacerlo es siendo fieles a la palabra de Dios. Cuando empezamos a dar espacio a la improvisación o a nuestras buenas ideas, probablemente, seguramente, con un grado alto de certeza, las cosas no van a terminar bien. Nuestra plenitud entonces es Cristo. Él es quien nos llena, Él es quien nos imparte y nos da todos los recursos y nos deja una gran responsabilidad de poder también llenar la tierra de su gloria, de su palabra, de su evangelio. Em, Al final, respecto de esta oración, ¿no? Recordemos eso, no tenemos que perderlo nunca de vista. Pablo está orando, está dejándonos un testimonio escrito de su oración y cuando nosotros vemos todo el texto nos tenemos que preguntar esto nuevamente. ¿Será respondida la oración de Pablo en nuestras vidas? ¿Sí?
O sea, esta oración, si nosotros la empezamos a hacer nuestra, ¿será respondida en nuestras vidas? Yo estoy convencido de que sí, porque Dios quiere que nosotros andemos conforme a su voluntad y lo que está escrito acá es su voluntad. O sea, la certeza es que sí, que Dios nos va a responder. Y ahora nuestra responsabilidad es orar en esta dirección y también involucrarnos en todo lo que a nosotros nos cabe, ¿no? Están los defensores de la soberanía de Dios, pero tenemos que ser tanto defensores de la soberanía de Dios como de la responsabilidad humana. Y la responsabilidad nuestra es conocer su palabra, orar con esta intención y también saber, ¿no? En ese saber que el apóstol le está exigiendo, o no sé si exigiendo, pero por el cual está orando. Ese saber nos involucra en el sentido que tenemos que disponernos, tenemos que invertir tiempo, tenemos que conocer de estas cosas, la herencia, el llamamiento, el poder de Cristo. Imagínense si nosotros hiciéramos un estudio de estos tres aspectos. Probablemente podríamos estar varios meses si abrimos la Biblia y empezamos a hablar, por ejemplo, del poder de Dios, del llamamiento que Dios ha hecho. Si empezamos a hablar de las herencias, de la herencia de Dios en los cielos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está también ese otro aspecto, el aspecto soberano de Dios, pero también el aspecto de la responsabilidad. Y nosotros tenemos que enfatizar allí en lo que a nosotros nos corresponde ser obedientes y diligentes. Em, Así que, bueno, ahí yo termino mi intervención. Amén. Ya nuestro tercer y último punto, comenzando con el versículo 20, y es sobre la resurrección. Y es que cada uno de nosotros concordaríamos en que la resurrección de Jesús es el evento más importante de la historia de la humanidad. Y por lo tanto, por medio de ella se cumplió la promesa de esta promesa de la salvación de que Dios había hecho desde el principio. Y esa misma fuerza, ese mismo poder que hizo que nuestro Señor Jesucristo resucitara, tal como ya lo había mencionado en los puntos anteriores, es el mismo poder que hoy en día está con nosotros, es el mismo Dios que nos sostiene y que nos acompaña. Entonces, como aplicación también en este punto, es que tengamos esperanza en ello, que el Señor tiene poder, y si alguno entre nosotros está pasando por dificultades, que recordemos esto, que el Señor tiene el poder para cambiar las cosas y que si Él no lo hace es porque es así su voluntad. Entonces debemos descansar en la voluntad del Señor. Y la resurrección no es solamente un hecho histórico, sino que también es una realidad que transforma las vidas. Y esto quiere decir que cuando uno se acerca o cuando el Señor nos llama y estamos con Él, ¿cierto? Nuestras vidas deben comenzar a cambiar. No debemos ser los mismos que el primer día de haberlo conocido a 5 o 10 años después. Si bien hay cosas que siempre vamos a estar luchando y que es con nuestro pecado, pero sí debe haber un grado de santificación en nuestra vida que deberíamos ir madurando. Finalmente ya en el versículo 23 cuando habla de la iglesia, la cual es el cuerpo y que Cristo es nuestra cabeza, eh, meditaba en esto, en que si usted y yo también me incluyo, nos sentimos parte de la iglesia, entonces usted y yo somos una parte esencial del cuerpo. Entonces no debemos permitir que ningún pensamiento ni que nadie nos venga a decir lo contrario, que no servimos o que somos inútiles para la obra del Señor, sino todo lo contrario, que somos una parte esencial para el cuerpo. Y en el cuerpo de la iglesia hay diferentes dones, diferentes talentos, pero finalmente nosotros como cuerpo, nuestro fin debe ser glorificar a nuestro Señor. Entonces debemos entender que hay un propósito mayor ahí y en el cual nosotros debemos seguir y aferrarnos. Así que eso, hermanos, eso, iglesia, que nada nos quite o se ponga Te quedaste pegado, pato. Se cayó, parece. a este de que no servimos a la iglesia para moldearnos. Amén. Amén. Bien, vamos a orar, hermanos. Después recuerde, también pueden compartir si alguien desea hacerlo, también puede compartir. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado una vez más de poder volver a tu palabra, a la enseñanza entregada el día domingo. Te ruego que nos ayudes, Señor. Esto es algo bastante claro. Nuestra oración debe tomar
estas características y ayúdanos a poder aplicarlas desde ya, Señor, a poder orar de esta manera y también, como decíamos hoy y el domingo, también a tomar nuestra responsabilidad en esto, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.